Recuerden, cada que abras la Biblia, recuerda que es la palabra de Dios. Dios instruyéndote, enseñándote, dándote conocimiento, pero también es Dios hablando a tu corazón. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males. Pero ahora éste es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: Te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: No, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. En estos días que acabamos de pasar, ayer, antier, en todo el mundo, gran parte del mundo occidental y Europa, en muchos lugares, celebran el Día de los Muertos. Esta circunstancia de festejar a los muertos no es una cuestión establecida en la Escritura. No hay porciones en la Biblia donde se nos diga que nosotros debamos de rendirle culto a los muertos. Yo soy de Michoacán. En el estado de Michoacán es uno de los estados donde más festejan o celebran el Día de los Muertos, comenzando desde el 31 por la noche, que es el de los santos difuntos, o de los niños, de los muertos niños, y después el día primero, los de los muertos adultos. Pero, ¿qué fue lo que sucedió? Yo, como mexicano y como michoacano, puedo entender que las fiestas
de adoración o de culto, es un culto a las personas fallecidas. Es una práctica ancestral que se celebraba aquí en América antes de la venida de los españoles. O sea, no era un festejo que nace de la religión, sino era una celebración que los indígenas autóctonos de nuestra América, del cual descendemos, nosotros ya somos un mestizaje, ellos hacían fiestas para sus muertos y ya celebraban el darles de comer, ir a las tumbas y llevarles comida al difunto, a la difunta o a quien quisiera, y les llevaban y les preparaban aquello que más les gustaba. Entonces ellos hacían esa ceremonia y se sentaban a platicar con el muerto. Algunos refieren que las ánimas, o sea, el espíritu del muerto, se aparecía ahí y platicaba con ellos. Cuando llegan los españoles y traen el cristianismo de la cruz, un cristianismo un poco forzado a los pueblos de la América. Ahora sí que si o te convertías o te convertías. Entonces no había otra cosa y había una cosa difícil. Y la gente, pues con todas sus costumbres que tenían de siglos antes, se rechazaban ese nuevo culto cristiano. De tal manera que los religiosos que vinieron a América hicieron lo que llamamos un sincretismo religioso. Es una mezcla entre las costumbres paganas con parte de religión, con tal de captar la atención, el dominio y ahora sí que el servicio de la gente hacia ellos. Entonces les permitieron que tuvieran sus fiestas y mezclados, y ahorita ustedes van a Michoacán y se convierte en una romería, como una festividad casi nacional, turística, como una especie de atractivo turístico para las gentes que vienen de otros países, que no celebran tan marcadamente esta circunstancia, aunque todos los países casi lo hacen. Aquí en Yucatán no es nada diferente. Tenemos el famoso Hanal Pichán y los altares a los muertos. ¿Qué es eso? Sino un sincretismo religioso. Si la Biblia y Dios no autorizan que se le rinda culto a los muertos, y es más, lo prohíbe, ¿por qué permitir entonces que ciertas imágenes estén adorando a los muertos y además ponen imágenes de este cristianismo? Nosotros sabemos, como cristianos bíblicos dependientes de la palabra de Dios, es que nosotros no tenemos imagen, ni nos podemos hacer imagen de ninguna cosa ni persona que esté arriba en el cielo o abajo en la tierra o debajo de las aguas de la tierra, por si a alguien se le ocurría meter algo. De tal manera que nosotros como creyentes por eso no tenemos imágenes. Por eso ven que nuestros templos no tienen ninguna imagen, ningún altar a una tal o cual persona, porque la Biblia es estrictamente clara, donde dice: no te harás imagen de ninguna cosa que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni debajo de las aguas de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen.
Y también hago misericordia de la primera, segunda y tercera y cuarta generación de los que me aman y guardan mis mandamientos. Entonces Dios es muy claro. Pudiéramos buscar más citas bíblicas y donde pudiéramos llevarnos una especie de estudio bíblico. Pero Dios escogió la locura de la predicación, porque es poder de Dios. Y simple sencillamente Dios dice: no te harás imagen, no tendrás culto a nada de lo que ya está arriba en el cielo. ¿Por qué? Dios es tan sencillo, porque un día le dijeron y le preguntaron: ¿y Dios es Dios de muertos o Dios de vivos? Y él contestó: Dios es Dios de vivos y no de muertos. Por eso es que cuando hablaban en la transfiguración, cuando se transformó el Señor Jesús enfrente de los 3 discípulos aquellos, y apareció Abraham, apareció Elías y Moisés. No, Moisés y Elías estaban allá. Y estaba el Señor Jesús. Y dice que cuando vieron eso fue cuando el Señor les dijo: porque Dios es Dios de vivos y no de muertos. Como diciendo: Abraham, Moisés, Elías y todos ellos viven. Aparentemente están muertos, pero viven. Por eso Dios no es Dios de muertos. Dios es Dios de vivos, de gente que tiene vida. De tal manera que nosotros entendemos que Dios es un espíritu eterno, glorioso, que crea vida y que es vida. Por eso cuando Jesucristo vino y se mostró allá en Juan 10:10, vamos a leerlo nada más para que todos puedan experimentar. Está en Juan 10:10. Encontramos un versículo que es conocido de todos nosotros, pero que es necesario recordar, y muchas personas que hoy nos visitan puedan leerlo. Dice, vamos a leer desde el 9. Dice: yo soy la puerta. Es Jesús el que está hablando. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan, ¿en qué? En abundancia. El ladrón, ¿a quién se refiere? Al diablo, a Satanás, al enemigo. El diablo no vino sino para robar, hurtar, matar y destruir. Es un espíritu de destrucción, de robo, de hurto, despojarte de todo lo bueno que Dios te ha dado. Todo lo bueno viene de Dios. Y el diablo se encarga de robarnos y quitarnos estas cosas. Pero yo siempre les he dicho, el regalo más precioso que Dios nos ha dado, hablando humanamente, es la vida. ¿Para qué quieres millones de dólares si estás muerto? Y si vives, ¿para qué quieres millones de dólares si no puedes comprar tu salud y estás enfermo o gravemente enfermo? ¿Puede comprar el dinero la vida? ¿Puede comprar el dinero la salud? Alguien dirá, bueno, es que con un buen dinero me curo de ciertas cosas, pero no es el dinero. Es Dios quien te determinó darte esa salud. Pero estamos hablando de que cuando Dios dice no, ni aunque gastes los millones y veas a los mejores médicos del mundo, no vas a vivir. A menos que tengas la fe que el Espíritu Santo quiere que tengas. Una fe que busque glorificar a Dios. Por eso hay un texto, creo que es en Salmo 118, 19. Bueno, no recuerdo, la Biblia dice, pero dice, no moriré, sino que viviré y anunciaré las obras de Jehová.
Fíjense, no moriré, sino que viviré. ¿Para qué? Para anunciar las obras de Jehová. Porque Dios es un Dios de vivos. Es un Dios que dijo, el ladrón vino sino para robar, hurtar y matar y destruir. El diablo, por tanto, es espíritu de muerte. Es espíritu de muerte. Todo lo relacionado con el diablo es muerte. Y ahora quiero que entiendas una cosa. ¿Qué es muerte? Muerte significa separación. Significa apartar. Cuando el diablo vino a robarnos, nos vino a separar de todo lo bueno que Dios nos había dado. Cuando vino Adán y Eva, estaban en el huerto del Edén, ellos tenían una íntima comunión con Dios. Vivían en íntima comunión con Dios. Platicaba Dios con ellos, Él les hablaba, estaban en la presencia de Dios, donde todo es bendición. Pero cuando Él vino y los hace rebelarse contra Dios, dudar de la palabra de Dios, porque ese es el más grande ataque, que tú dudes de la palabra de Dios. Cuando tú dudas de la palabra de Dios, de las promesas que Él te ha dado, de todo lo que Él te ha decretado y te ha mencionado de que tiene para ti, y tú dudas, la duda sepulta la fe, y sin fe es imposible agradar a Dios. Y no piense quien tenga duda que recibirá cosa alguna de Dios. No podemos más que decidir y decir, Señor, yo creo que tú eres bueno y eres santo y todopoderoso, y todo lo que tú tienes para mí va a ser en mi vida, porque así tú lo has dicho. Eso son palabras de vida y no de muerte. Pues el diablo hizo separación entre el ser humano, entre el hombre y él. A eso se le llama muerte. Estar separado de Dios es vivir en muerte. Ahora, ¿quiere decir que muchas personas el día de hoy viven en muerte? Sí. Muchas personas el día de hoy viven en muerte. Por eso es que a veces yo me quedo pensando y digo, la gente se está yendo a los panteones, a los lugares esos, a platicar con los muertos. Y yo digo ahora sí que muertos hablándole a muertos. Y eso es real. ¿Saben qué dijo el Señor Jesucristo? Un día se acercó un joven rico y le dijo, Maestro, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y él le dijo, ven y sígueme. Y él le dijo, nada más deja que entierre a mi padre y te seguiré. Y el Señor Jesús le contestó, vean qué palabras tan importantes por el tema de hoy. El Señor le contestó y le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú ven y sígueme. Le dijo, deja que entierre a mi padre y te seguiré. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú ven y sígueme. Yo me quedo pensando y digo, ¿qué trató de decirle el Señor? Si el hombre aquel estaba diciendo, deja que entierre a mi padre, ¿quiere decir que su padre acababa de morir? ¿Quiere decir que su padre lo tenían velando allá en la casa? Y él andaba acá de curioso buscando su padre muerto allá en la casa, lo estaban velando y él acá de curioso por ver a Jesús. No. Lo que le estaba diciendo este hombre a Jesús era de que su padre ya era un anciano, de que era un hombre ya grande, que probablemente no tardaría mucho tiempo en morir, meses o semanas o un año o dos, y ya nada más deja que él, y mira, te sigo. Fue cuando el Señor Jesús le dijo, deja que los muertos, o sea, tu familia, tu gente que te rodea, que viven en muerte porque están separados de mí, esos muertos entierren a tu padre, que también está muerto. Tú ven, ¿quieres la vida? ¿Quieres la vida?
ven y sígueme. Por eso es que cuando Jesús declara en Juan 14:6, dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Yo soy el camino, óyelo, la verdad y la vida. Jesucristo es la vida. Dios es vida. El diablo es muerte. Y todo lo que se asemeje a muerte viene de las tinieblas, viene de la muerte eterna, viene del mismo infierno. Por eso es que es inconcebible que el hombre siga festejando y celebrando a los muertos. Yo no estoy atacando a una costumbre tradicional, pero si por tradiciones fuésemos salvos, todo el mundo sería salvo. Pero no se trata de tradiciones históricas o de turísticas. No estamos hablando de una convicción, de una relación real que debemos de tener con un Dios vivo. Y este Dios vivo es vivo y existe y está presente, está en control de todas las cosas y está revelándole a la gente cosas que el mundo no había oído ni había entendido. Aunque todo está escrito en la palabra y lo único que uno se da cuenta es que lo único que Dios está haciendo es mostrar lo que Él ya ha creado, tiene y tiene preparado para nosotros. ¿Qué quiero decir? Que si en Michoacán se siguen llevando los arreglos y todo aquello y se sientan, ponen el mole, hermanos, y ponen los cigarros y ponen la botella de tequila que el muerto tomaba, todo eso se ponen y se ponen toda la noche y están allá tomando y todo, que porque van a hablar que el muerto, y algunos dicen que hasta se prenden los cigarros y que vean cómo se consumen, y ahí está la gente, van de todos lados turistas para valorar y ver aquello. Sí, es cierto, llega mucha gente turística, pero hablando espiritualmente, esto es un engaño del diablo. Nosotros como cristianos no vamos a satanizar esas cosas. Simple y sencillamente Dios quiere que tú sepas la verdad. Y si tú sabes la verdad, sabes hasta dónde puedes participar y hasta dónde no. Tenemos al Espíritu Santo, los creyentes en Cristo, y el Espíritu Santo es sabiduría para nosotros. Y si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da todo abundantemente y sin reproche. Ay, pastor, entonces no puedo pasar por donde está el Hanal Pishan. No, mi hermano, no llegues a esas mojigaterías religiosas, fanáticas, en las cuales los critican como si fuéramos una bola de ignorantes. No ignoramos de dónde vienen esas fiestas, no ignoramos cuál es el sincretismo religioso, la mezcla que quisieron hacer para ganarse a los indígenas, pero eso no es cristianismo. Y el que no sea cristianismo no quiere decir que yo no voy a ver las ruinas de Teotihuacán. Voy a las ruinas de Teotihuacán y voy, ay, qué precioso, y los mayas, qué bueno, mira la serpiente antigua, mira cómo bajaba, pues ni tan antigua porque sigue viva. Oye, alguien mató al diablo. Kukulcán es el mismo diablo, es el Quetzalcóatl, son puras representaciones de este demonio, la serpiente antigua. ¿Y qué? Por eso, ay, es la serpiente, el diablo. No, son piedras que representan eso, que son eso. Tú tienes que tener la madurez, la cultura, el entendimiento para no caer en esos fanatismos religiosos de pseudocristianismo. Y por eso es que mucha gente nos ataca a los cristianos evangélicos. A mí no me molesta pasar por un altar y ver las cosas y todo. Que si trajeron alguna comida para los muertos y después la voy a comer, la Biblia dice: no participes de esa comida que le trajeron a los muertos. La Biblia, léanla. Aquí no venimos a leer la Biblia cada capítulo todo el año, nunca terminamos. Léela tú. Aquí vienes a aprender y aplicar lo que has aprendido.
Entonces Dios dice que no participes de lo que se dedicó en un altar para muertos. No. Eso no quiere decir que no voy a echar mi movipollo. ¿Sabe qué, hermana? Usted me prepara un movipollo, agárrele, póngale el col y su habanero y nos lo comemos. Pero no es nada dedicado a los muertos. ¿Ya entendió? Entonces, entendiendo esto, ¿qué es lo que tiene de importancia para nosotros el día de hoy? Es que tú, mi hermano, no le des culto a los muertos ni a tus muertos. Hay cristianos que les encanta ir a los panteones a limpiar la tumba de su papá, de su mamá, de su hermano. Está bien. ¿Qué les quita? Nada. ¿Van a platicar con el muerto? No. Si algún cristiano piensa que va a platicar con el muerto, entonces ya no está actuando en el Espíritu de Dios. Porque si su muerto creyó y murió en Cristo, está en el cielo. Si no murió en Cristo, con todo el respeto y el dolor de mi corazón, te lo voy a decir, no está en el cielo tu ser querido. No está. Pero tú tienes la oportunidad de no estar en ese lugar. Porque Cristo vino a salvar lo que se había perdido, a darnos vida eterna. A mí me da tristeza mucha gente que he conocido que sé que de alguna manera pudimos haber sido de bendición y no lo hicimos, y ahora ya sé que no están allá con el Señor. Y es donde nos sentimos responsables. Pero también Dios nos ha perdonado eso cuando nos arrepentimos. Y ahora que tenemos la oportunidad de hablar de Cristo, del que es la vida. Entonces, ¿qué pasa con esto de los días de muertos? Tú, está bien, tienes tus muertos, quieres ir al panteón, limpiar tu tumba para que no quede una cochinada ahí. Muy bien, y ya. Pero llevarle flores. Es que no le puedo llevar flores a los muertos. Sí puedes. Pero, ¿y flores a quién? ¿A los huesos? Trae las flores al templo. Trae las flores para el Dios vivo. Trae las flores y glorifica a Dios. Y se los digo con todo respeto. Con todo respeto se los digo. Yo respeto lo que tú puedes hacer, pero no quiere decir que estés en la verdad. Puedes tener el mejor sentimiento y a lo mejor te ofendes si te digo esto, pero yo no lo hago con el afán de ofenderte, lo hago con el afán de bendecir tu vida y que sepas que tu comunión es con el Dios vivo. Y si tu difunto está con el Señor, glorifica a Dios en el cielo y olvídate de los muertos acá. ¿Se entendió? Entonces, es muy importante la lectura que acabamos de hacer del rico y Lázaro. Tiene tantas aplicaciones esa lectura, de muchas especies, pero vamos a concretarnos en una donde el rico murió, Lázaro murió, y dice que estando en el lugar de sufrimiento y de tormento, el rico, porque la Biblia habla y dice, y Lázaro murió y fue llevado al seno de Abraham. Y murió el rico y fue llevado a un lugar de tormento. O sea que cuando la gente muere, tiene dos lugares. O vas a estar con donde Dios está, o vas a estar fuera y apartado de Dios. En lugar de sufrimiento, de muerte, llamado infierno. El infierno está descrito en la Biblia y ahí nada más toca algunos puntos, pero lo más importante es que es Jesús el que está contando la historia. Es Jesús el que nos está ilustrando esto para que entendamos. El infierno existe. El infierno es real. El infierno es un lugar de sufrimiento. Es un lugar de dolor. Es un lugar donde hay un fuego que arde, dice, con azufre. Y ya lo he dicho otras veces. En el infierno no hay luz. En el infierno son tinieblas eternas. Es oscuridad. ¿Cómo es que hay un fuego que no ilumina? Pues sí existe,
cuando estaba yo en la preparatoria y hicimos un experimento, encendimos unas piedras de azufre. Tiene un olor característico. Y se empieza a encender y se pone aquella piedra como amarilla, medio después como blanca, 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 blanca. Y tú ves, ni humo echa ni nada. Nomás empieza como a consumir. Pero si agarras un papel y se lo pegas, ¡fum!, se enciende. Quiere decir que está prendido. Es un fuego que no causa luz. Es un fuego que se consume, pero que causa unas temperaturas altísimas. Si a alguien le pusiera un dedo a aquello que aparentemente no está encendido, porque no se ve, lo tocas y es una quemadura como agarrar una brasa de carbón encendido. Entonces, ese fuego que arde con fuego y azufre es una realidad. Fue cuando yo entendí, y fue una de las cosas que fortaleció mi fe. Yo dije, ahora sé que la Biblia tiene razón y es verdad todo lo que ella dice, aunque a veces no sabemos por qué, pero ahí demostró que era verdad lo que estaba yo leyendo en la Biblia. De tal manera que en el infierno se sufre. Dice la Biblia en otras porciones que hay un gusano que está dentro del cuerpo de aquellas personas que ya están en el infierno. Y dice que es un gusano que nunca muere. Algo que se está metiendo ahí abajo de tu piel, ahí carcomiéndote. Te estás pudriendo en vida. Porque como ya estoy muerto, sí estás muerto, pero estás en el infierno. Estás consciente como estás ahorita. Sabes pensar, sabes razonar, sabes todo. De tal manera y puedes hablar y puedes oír. Pero estás en el infierno. De tal manera que el hecho de saber que estás separado de Dios y de todo lo bueno y de la luz y de todas las cosas bellas, porque sin luz no hay colores, sin luz no percibes las cosas, sin luz estás en una ceguera eterna. Teniendo ojos para ver no puedes ver, aunque quieres ver. Y es una inquietud, es una desesperación, es una angustia, es una ansiedad eterna. Eso es el infierno. Y hay gente que en este mundo tienen momentos de ansiedad y de desesperación, pues empieza a valorar que eso es parte de una eternidad de sufrimiento eterno. El infierno es terrible. Debes de hacer lo imposible para no ir a ese lugar. Lo imposible. De tal manera que en ese lugar hay un sufrimiento y dice que es un crujir de dientes. Es rechinar tus dientes, que te truenen, que quiebren los dientes, de que aquella desesperación de saber que nunca vas a salir de ahí, jamás. No hay rezo, no hay oración, no hay novenario, no hay misa, ni culto cristiano evangélico. Nada te va a sacar de ese lugar una vez que llegas a ese lugar. Señor Jesucristo se lo dijo a Lázaro, al rico, perdón. Le dijo, hay una gran cima puesta entre vosotros y nosotros. Le dijo, ni ustedes pueden pasar de aquí para aquí, ni aquí para allá. Pero manda a Lázaro que moje el dedo en agua y venga y me ponga una gotita aquí en la lengua. Una gotita de agua. Vivir una eterna sed. Muriéndote de sed. Quemándote y no consumiéndote. Ardiéndote y no moviéndote. Sintiendo desesperación y no te puedes morir. Quisieras morir, pero no se puede. Es una angustia, una desesperación. Quisiera salir de este lugar porque es la locura. Líbrate de eso a tiempo. De eso es lo que tenemos que hablar en los días de muertos. No andar lejos de Dios en las idolatrías y en los festejos del mundo, sino glorificando al Dios vivo, hablando del poder de la vida que Él tiene. De tal manera que la gente dice, la Biblia, que van en oscuridad y que van como en túneles y poniendo las manos uno encima del otro, arrastrando cadenas. Una esclavitud terrible, un sufrimiento terrible.
y la conciencia. ¿Sabes qué es lo que yo creo que más atormenta? La conciencia de saber que te hablaron de esto y no quisiste creer. Entonces el rico le dice a Abraham, una gotita de agua. Dijo, no puede pasar de aquí para allá. Entonces mándalo a mi familia, mándalo a mi casa, que tengo 4 hermanos, para que no vengan ellos a este lugar de tormento. Son igual que yo, religiosos, hacían sus fiestas, sus pachangas, todos lo que tenían. Mándalo para que les avise y no vengan a este lugar de tormento. Y le contesta Abraham al rico, dijo, no, porque tienen a los profetas, tienen la palabra, ahí ya les explicamos todo. Ahí está escrita la Biblia toda, lo que tienen que hacer y lo que no tienen que hacer. No, padre Abraham, pero si alguien va de los muertos van a creer. Dijo, aunque se levantare uno de los muertos, tampoco van a creer. Y yo me quedé pensando, pues si viniera alguien a decirnos lo que pasó, a lo mejor creeríamos, a lo mejor no. Pero yo me quedé, ¿qué pasó con Lázaro? ¿Cuántos días tenía de muerto? 4 días. ¿Cómo estaba físicamente? Podrido, apestaba, tejidos ya, el estómago aquí distendido, toda la putrefacción, la carne ya empezando a... horrible. ¿Y qué pasó? La gente se dio cuenta que Jesús llegó al 4.º día. Sus hermanas mismas le dijeron, Señor, ya hiede, ya apesta. Y les dijo, quiten la piedra. Le ordenó. Jesús, el creador de los cielos y de la tierra, por la autoridad del Padre, por la presencia del Espíritu Santo, el Espíritu de resurrección que estaba en él, por la autoridad que el Padre le había dado por el Espíritu Santo sobre toda vida. Él levantó sus ojos y dijo, yo sé, Padre, que tú siempre me oyes, pero por causa de ellos lo digo. Lázaro, ven fuera. Y Lázaro resucitó. Y toda la gente de la comarca de alrededor se sorprendieron. Y dijeron, mira, este es Lázaro que estaba muerto. ¿Qué pasó? No obstante eso, la gente no creyó. Muchos creyeron, pero muchos guardaban más coraje. Y dice que los fariseos y los publicanos y todos los del gobierno querían matar a Jesús. ¿Sirvió de algo la resurrección de Lázaro? Sí. Que tú escuches hoy que Jesús tiene poder y que Él es el Dios vivo, eterno y poderoso. ¿Resucitó un muerto? Sí. Y quiero decirles que el día de hoy están sucediendo muchas cosas. Y así como Dios nos revela el infierno y el sufrimiento terrible del infierno, quiero relatarles la historia de un hombre que tiene un ministerio en los Estados Unidos. Él cuenta su historia y consideré conveniente en el Señor platicarla con ustedes. Este hombre tiene un ministerio. Este ministerio se llama GaryWoodsMinistries.org. Pueden entrar a la página y ver su historia. Tiene un ministerio ya. Él cuenta que iba conduciendo hacia su casa. Él estaba estudiando en la universidad para músico, cantante. Y dice que iba con su hermana, poco menor, y iban
un día antes de Navidad para ir a su casa. Dice que en el camino ella iba cantando, su hermanita menor, iba cantando Noche de Paz, y que iban felices cantando. Cuando de repente en una curva ven a un carro estacionado, un tortón de 10 toneladas, dice él, en forma ilegal. Porque en Estados Unidos todos son leyes. Y si tú te vas a estacionar en un lugar que no está permitido por inseguridad, es ilegal y son unos multones tremendos. Pues ese estaba ahí sobre la asfáltica. Cuando dieron la curva, nada más vieron eso y se estrellaron. Dice que en ese momento él sintió un dolor muy fuerte en su cara y en su pecho. Y entonces dice que luchó unos momentos contra ese dolor. Dice, de repente dejé de sentir dolor, como que me estaba quitando el saco o algo, me estaba despojando de algo que me estaba causando molestia. Y de repente vi que mi cuerpo estaba ahí en el auto. Y yo empezaba a subirme en como una nube, como un torbellino que me empezó a llevar hacia una luz brillante, intensa. Dice, cuando se terminó esa luz intensa, se abrió una puerta. Y entonces entré y empecé a ver un lugar con una paz, con una tranquilidad, dice, que no imaginaba. Dice, de tal manera que de repente vi que venía uno de mis amigos, uno de mis mejores amigos que había muerto en otro accidente. Y me saludó y me dijo, hola, ¿qué tal? Y yo lo vi a él perfecto, enteramente, como cuando estaba bien en la tierra. Me fue a saludar y me dijo, ¿sabes qué? Te vengo a recibir. Y entonces él le dijo, sí, ¿para qué? Porque quiero mostrarte las cosas que hay en el cielo. Y dice el hermano Gary, dice que le dijo, que comenta en su testimonio, dice que Dios siempre tiene gente para recibirte cuando llegues al cielo, como para que no te sientas un extraño y ver todo eso, que siempre va a tener a alguien que te va a mandar. Entonces yo me quedo pensando, ¿a quién me va a mandar a mí? ¿A mi papá? ¿A mi mamá? ¿A mi hermano Israel? ¿A mi hermano Naim? ¿A quién me va a mandar? ¿O me los va a mandar a todos? ¿Me va a recibir? ¿A quién quieres ver tú que te vaya a recibir cuando estés en el cielo? Cuando vayas a morar al cielo, tú dirás, bueno, yo no tengo nadie que vaya. Bueno, si no es un pariente, a lo mejor fue un hermano que se te adelantó, alguien que tú conoces, alguien que él te va a recibir, pero Dios va a tener a alguien en el cielo que te va a recibir. Y dice que inmediatamente aquel amigo suyo lo empezó a llevar, y dice que empezó a caminar y viendo las calles, dicen que eran de oro cristalino. Entonces dice, yo no entendía por qué, pero si en el oro es amarillo, porque aquí es un oro transparente, cristalino, que se ve a través de él. Y algo le explicó y dijo que porque el oro tiene ciertas impurezas que no se le pueden quitar, pero una vez que se le quitan se vuelve transparente. Lo importante está en que él iba caminando y le dijo, qué precioso es este lugar. Y entonces él le dijo, sí. Y entonces le empezó a mostrar cómo la Jerusalén celestial, o sea, la ciudad del cielo, se encuentra suspendido en el universo, ahí en el cosmos. Dice que es una ciudad tan grande y dio las medidas de tal manera que dice que tiene en Apocalipsis 21:16, vamos a irnos sobre la palabra, Apocalipsis 21:16, porque lo que él vio, ahí está, Apocalipsis 21:16, dice, la ciudad se halla establecida en cuadro y su longitud es igual a su anchura, y él midió la ciudad con la caña 12,000 estadios.
La longitud, la altura y la anchura de ella son iguales. Dice que la ciudad es un cuadro. Hicieron un cálculo con unos científicos para traducir esas medidas y tratar de ver cómo es el cielo. Y dice que tiene 2.240 kilómetros. Fíjense, 2.240 kilómetros de largo, 2.240 kilómetros de ancho, 2.240 kilómetros de altura. Dice que es una superficie que engloba 15 cuántos millones de metros cúbicos. Dice, donde la pura altura, dice, son como aproximadamente 780,000 pisos. Imagínense cuánta gente no puede albergar esa Jerusalén celestial. Hicieron en su cuenta y dijeron que era tan grande que ni todos los millones de gentes que han existido podían llenarlo. Por eso es que hay espacio, dice, para todos. Y que entonces su amigo lo llevó y lo presentó y le dijo: mira, esta es la casa que Dios está preparando para ti. Esta es, sí. Y dice que cuando entró allá al cuarto, allá la recámara principal, era una casa estilo sureño, como a él le gusta. O sea que como que Dios nos tiene preparada la casa como a ti te gusta. Y Él es el todopoderoso creador de las cosas. Así que como que pensé, dije: Señor, ¿cómo qué me gustaría? ¿Qué empiezas a pensar? Entonces dice que entró y su amigo le abrió la puerta y le dijo: mira, esta es tu casa. Y que había como 3 baldes. Y que su amigo agarró uno de los baldes y aparentemente arrojó como un líquido y lo aventó sobre una pared blanca que estaba. Y entonces aparecieron en la pared flores. Ahí empezaron a aparecer flores preciosas, como un jardín de rosas. Y dice: me sentí tan animado que agarré yo el otro cubo y tiré lo que había hacia la otra pared. Y dice que en ese momento se empezó a oler de flores a rosas, como un jardín. Y dice que a él le encantan las rosas y el jardín. Y entonces de ese momento que empezó a oler y volteó, y ya las rosas de ese lado habían desaparecido. Y entonces le dijo el amigo: te están llamando. Todavía no es tu tiempo de vivir aquí. ¿Cómo? Sí. Tienes que regresarte a la tierra. Tienes que regresarte a la tierra. ¿Pero por qué? Pues todavía no es tu tiempo. Y que empezaron a regresarse. Y que al ir pasando vieron biblioteca del cielo. Dijo: ¿cómo? ¿Hay una biblioteca aquí? Sí. Principalmente esa biblioteca es donde están anotadas todas las acciones de todas las gentes de todos los tiempos. De cada individuo está un tomo con todas las cosas que hizo desde niño y lo que está haciendo todavía. Se están anotando aquí. ¿Y qué pasó? No, pues mira. Y dice que le permitió ver cómo una persona acá en la tierra estaba recibiendo a Jesucristo en su corazón como su Señor y su Salvador. Y cuando lo estaba recibiendo a Cristo y Cristo venía a la vida de aquella persona, era dada una orden. Era dada una orden y allá se abría otro libro que era el libro de la vida y se anotaba el nombre de aquella persona que acababa de recibir a Jesucristo. Cuando se anotaba aquella persona, su nombre, era cerrado el libro de la vida. Y entonces otros ángeles iban y buscaban el tomo de donde estaban anotados todas las acciones de aquella persona. Y dice que abrían el tomo y otro ángel, dice, como con un trapito blanco, agarraba y le hacía así. Y iba borrando todas las páginas. Borrando todas las páginas
porque la sangre de Jesucristo limpiaba todos sus pecados. Y dice que él se quedó así, asombrado. Se quedó asombrado en ese momento y le dijo, vámonos. Y lo dice, y este otro departamento de la biblioteca, este departamento de la biblioteca, aquí están todas las bendiciones que Dios tiene para que la gente pida. Todas las bendiciones, sí. Y dice que había un departamento que decía repuestos. ¿Cómo repuestos? Dijo sí. Y abrió y había como una especie de cuarto, como de maniquís. Que había de todo tipo de repuestos de manicú. Había manos, dedos, pies, ojos, hígados, todo estaba ahí. Dijo, ¿qué? ¿Y eso qué quiere decir? Que Dios ha determinado sanar a todos los que pidan, pero nadie cree. Nadie cree. Por eso muy pocos reciben una pierna, muy pocos reciben un ojo, muy pocos reciben un brazo, pero Dios ya proveyó, porque Él sabía que el diablo iba a destruir y a lastimar a muchos, pero Él los quiere sanar y los quiere limpiar. Y nada más es de que tú pidas y creas, y Dios va a hacer los milagros creativos que se están necesitando en este mundo. Y dice que se quedó así, dice, por eso ves que hay muchos que están recibiendo un corazón nuevo, que están recibiendo pulmones nuevos, que están recibiendo hígados nuevos. Y todo, dice, es porque Dios está en su gracia sanando, liberando, porque Dios es un Dios de vida. De vida. De tal manera que dice que siguió y entonces le dijo, entonces, ¿qué vamos a hacer? Y entonces dice, ve y predica a la gente el mensaje que Dios tiene para ellos. Háblales de que la vida es real, del que el cielo es real y tú tienes que regresarte. Y dice que de repente despertó y estaba en el hospital. Estaba en el hospital y ya medio le contaron con una molestia, dolor y toda la cosa. Le dijeron que no se explicaban cómo era que estuviera vivo, que estuviera, porque había estado muerto un tiempo y que ahora había regresar a la vida. Y ahí estaba. Pasó 9 meses internado. 9 meses internado. Porque dice que se fracturó el cráneo de la cara para abajo, la mandíbula hecha pedazos, todos sus huesos del pecho, su tráquea, dice que se golpeó de tal manera que se aplastó su laringe. La laringe es donde están las cuerdas vocales y es un cartílago. Y no existe una prótesis para reparar la laringe. No existe todavía en este mundo, con toda su ciencia. Podrán ponerte un corazón de plástico, pero no una laringe. Y le dijeron, nunca vas a poder cantar. Y él sabía que ni siquiera podía hablar porque su laringe estaba colapsada. Y dice que pasaron meses en esa cama. Lo que lo fortalecía era lo que había visto, lo que sabía y que él leía en la Biblia. Porque la Biblia le describió el cielo como él lo vio y las cosas que él vio. Vio las puertas, las perlas, los nombres de los apóstoles, vio tantas cosas. Vio, dice, que los 7 espíritus de Dios que estaban allá, que eran como unas arpas de oro preciosas que estaban alabando y que estaban, bueno, describe varias cosas del cielo. Dice que él se fortalecía y que entonces una enfermera iba todos los días, ¿cómo está, señor Gary Woods? ¿Qué esto y lo otro? Tratando de hacerle la vida alegre. Dice, ella lo hacía para que no me deprimiera, para no que cayera en depresión, para que no cayera en desesperanza, para que no cayera. Yo sé, pero que es difícil estar allá sin moverse. Dice, pero entonces me trajeron una grabadora de un programa y escuché un programa cristiano, dice que estaba ahí, y oí un canto que decía, me ha tocado
El Salvador me ha tocado y ahora vivo y soy feliz. Y su poder me restauró y su poder me sanó. Pídele al Señor que te toque como me ha tocado. Y dice que cerró sus ojos y le dijo: Señor Jesús, yo sé que estás en el cielo en este momento. Te pido que me toques. Tócame y sana mi garganta. Sana mi garganta. Eso que tienes de repuestos, pon una laringe. Y dice que cuando terminó de orar, sintió la presencia de Jesús en su cuarto. Y le dijo: aquí estoy, hijo. Y que lo tocó. Sintió un calor. Abrió sus ojos y ya no vio nada. Pero al rato entró la enfermera y le dijo: ¿cómo está, señor Gary Wills? ¿Cómo está? Y él le dijo: estoy perfectamente bien, dándole la gloria a Dios. Y ahora ese hombre tiene un ministerio. Va predicando por muchos lados, hablando del poder, de la presencia, de la gloria de Dios que está en el cielo. Nosotros no le damos culto a la muerte, le damos culto al Dios de la vida. Le damos culto a Dios que me da la vida, que te da la vida, que te trajo aquí hoy para que tú le entregues tu vida a Jesucristo hoy y te vayas con Cristo en tu corazón. Te vayas con la salvación y con el perdón de tus pecados. Te vayas de aquí con la seguridad de que si hoy te mueres vas a ir al cielo. Y de que si algo pasa, el Dios Todopoderoso que tiene todas las cosas es tu Dios, es tu Señor y es tu Salvador. Por eso es que venimos a celebrar la vida. Venimos a cantarle al Dios vivo, al Todopoderoso. Y en esta mañana lo que tú tienes que hacer es decidir y decir: Señor, tú eres mi Dios. Te doy gracias por revelarme y mostrarme lo que tu Hijo Jesucristo logró para mí. Al morir en la cruz y derramar su sangre, pagar mis pecados, me dio perdón, me dio oportunidad de estar contigo en el cielo y nunca ir a ese lugar de tormento. Por eso hoy glorifico tu nombre y te bendigo, Padre. Te doy la honra y la gloria a ti. En esta mañana yo quiero hacer esta invitación. ¿Hay alguien que quiera entregarle su vida a Jesús? ¿Música? ¿Hay alguien que quiera entregarle su vida a Jesús? Yo le invito para que cierre sus ojos ahí en su lugar, incline su cabeza y repita conmigo: Señor Jesús, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, Padre eterno, vengo buscando el perdón de mis pecados, que me des la vida eterna, que me limpies de toda maldad. Y Padre, yo quiero vivir contigo en el cielo que tú tienes preparado para mí. Me arrepiento de todos mis pecados. Te pido perdón. Señor, cámbiame, transfórmame. Dame esa vida eterna que tú ofreces. Te doy gracias, Señor Jesús. Gracias por limpiarme, por perdonarme y por salvarme. Te abro mi corazón. En este momento te entrego mi vida. Tómala, Señor Jesús, en tus manos. Hazme tu Hijo, oh Padre eterno, en el nombre de Jesús. Amén.